Recording is on. Ya está, adelante. Bueno, si el tamaño de la muestra es menor que 30 y la variable X no se distribuye normalmente, y por muchos datos que te den, si te dan la varianza o te dan la cuasivarianza o te dan la media, por muchos datos que te den, ¿se puede saber qué distribución tiene la variable X? Pues sí, claro, se puede saber, pero claro, eso ya es estadística más avanzada. En función de, sí, claro, si tú conocieras cómo es la variable de partida, aunque no sea normal, pero es una distribución conocida y bueno, y te dicen cuál es el tamaño de muestra, etcétera, tú podrías, por supuesto, conocer cuál es la distribución, pero aquí estamos yendo a un caso particular, que es este caso de distribución normal, pero es un caso particular y a la vez muy general. Es muy general porque ya veis que en una gran cantidad de situaciones, al final, la media muestral tiende, es como un atractor, ¿no? Tiende hacia una distribución normal. Y es que esa, como os decía, ¿no? Esa condición de que n tenga que ser mayor que 30, ya veis que es una condición excesivamente exigente, porque en la vida real, aquí estamos, esto es la vida real, es decir, lo que estamos viendo aquí es una selección aleatoria de valores, y ya veis que con una distribución que para nada es normal en la población y con un tamaño de muestra de 5, la variable media muestral tiene un aspecto de distribución normal absolutamente perfecto. Por tanto, el mensaje importante es prácticamente da igual cuál sea la distribución de la variable de partida, prácticamente da igual el tamaño de muestra. Para los tamaños de muestra que nosotros utilizamos en la vida real, porque siempre usamos más de 30 observaciones en la vida real, en las investigaciones, la media muestral sigue una distribución normal. Esa es la gran conclusión. Y si no sigue una distribución normal, se le va a parecer tanto que da igual. Vamos a pensar que es normal. Vamos a seguir jugando más, porque podéis decir, hombre, pero una uniforme al fin y al cabo, no, pues hombre, pues al fin y al cabo pues no es normal, pero es una distribución bastante normalita, ¿no? Bastante, no sé, pues todos los valores son iguales, seguro que si la distribución es rara, vamos a hacer una distribución sesgada. Mirad, una distribución como esta en la población. Ya veis, ¿no? Una distribución rara, una distribución con asimetría positiva en la población. Aquí querría decir que la mayor parte de las personas, si estamos hablando de altura, pues son bajitas, ¿no? Ya veis que aquí hay mucha densidad y luego hay unas pocas personas que son extremadamente altas. ¿Seguirá funcionando esto? Es decir, ahora cuando yo tengo una muestra, los valores más probables van a ser valores bajos y van a ser menos probables los altos. Vamos a ver qué pasa. Voy a tomar una muestra de 5. Seguimos con 5. Bueno, pues ahí está. Esa es una media muestral. Aquí te selecciono otros 5. Aquí tenemos otra. Y otra. Y otra, y cuando me canso, pues voy a seleccionar 10.000 muestras de tamaño 5 para ver qué pasa. Mirad, ¿veis? Aquí, por ejemplo, sí que se empieza a ver, no sé si lo notáis, que en esta distribución hay un cierto sesgo hacia la derecha. ¿Lo veis? Ya no tiene esta forma de campana tan perfecta como antes. ¿Se percibe eso? Sí. Sí. Hay un ligero sesgo y además, fijaos, en el parámetro skewness, que es la asimetría, el sesgo, el valor es 0,35. Luego me está diciendo que hay una cierta asimetría positiva. Claro, aquí no se da la condición de n menor que 30. Vamos a hacerlo, por tanto, aquí podríamos decir, bueno, pues efectivamente, con una distribución más sesgada, más rara, resulta que el tamaño 5 de muestra no me garantiza que la distribución de la media muestral sea una distribución normal, porque ya veis que está sesgada. ¿Se entiende esto? Sí. Vamos a jugar subiendo el tamaño de muestra un poco más, a ver si la cosa mejora. Voy a pasarlo a 10 y a ver si la cosa mejora. Vamos a hacer esto otra vez. Ahora en lugar de tomar muestras de tamaño 5, las muestras son de tamaño 10. A ver si ahora la media muestral... Bueno, voy a hacer 100.000 de tirón. Bueno, sigue teniendo un ligero sesgo, ¿lo veis? Sigue teniendo un sesgo positivo, pero ya es menor que antes. Ya tiene más aspecto de normal. ¿Lo veis? Tiene más aspecto de campana de Gauss, aunque sigue teniendo un ligero sesgo positivo. Voy a hacerlo subir hasta 25. Muestras de tamaño 25. Y voy a seleccionar 100.000 de tirón. ¿Veis? Ya el sesgo se va reduciendo. Entonces, al final, pues, efectivamente, en distribuciones muy sesgadas en la población, necesitaré tamaños de muestra un poco mayores, pero vamos, nada extraordinario, para conseguir que finalmente la media muestral tenga una distribución normal. Por tanto, vuelvo a mi pizarrita, se aplica esto, el teorema del límite central.
En algunos sitios lo llaman teorema central del límite, yo creo que es más correcto teorema del límite central. El teorema del límite central dice, da igual cuál sea la distribución de la variable de partida, da lo mismo, sea normal, no sea normal, da lo mismo, sea sesgada, no sesgada. Si tienes un tamaño de muestra lo suficientemente grande, y en la práctica eso es que sea mayor de 30 observaciones, las medias muestrales tienen una distribución normal. La media de esas distribuciones muestrales coincide con la media de la población y la desviación estándar es la de la población entre la raíz de n. Vamos a comprobar que esto es así, efectivamente. Vamos al... Aquí. Fijaos que en este caso, la media en la población, es decir, el parámetro media poblacional es 8,08 y la media de todas las medias muestrales que he calculado es 8,08. Luego, lo cumple perfectamente. Repito, pero hay que darse cuenta de que son cosas diferentes. Esto que está aquí arriba, este 8,08 es un parámetro, es la media en la población. Y este 8,08 que está aquí es la media de todas las medias muestrales que he calculado al seleccionar 100.000 muestras diferentes de esta población. Y lo que nos dice este teorema es que efectivamente esas dos cosas coinciden. Y por otra parte, la desviación estándar sigma entre raíz de n, por tanto, debería ser igual a la desviación que tenemos aquí, 6,22, voy a hacerlo con la calculadora, 6,22 dividido entre la raíz cuadrada de n, que en este caso es 25. Y 6,22 entre 25 da 1,244. Aquí la tenéis. Este 1,24 es la desviación estándar de todas estas medias muestrales y coincide exactamente con lo que nos dice el teorema del límite central. Bueno, no sé si os está aportando más o menos, pero creo que esta presentación se puede entender. Creo que se puede entender, mientras que lo que está en el libro creo que es difícil de entender. Con los ejemplitos que va poniendo ahí, muchos ejemplos pequeños, pero que creo que no se acaba de ver. No sé si os está sirviendo o no, decidme algo. Sí, vamos, yo creo que está quedando con estos ejemplos muy claros. Vale, pues vamos con la parte en el capítulo del libro habla de la proporción, ¿no? La proporción de éxitos. Y nos dice que la proporción de éxitos tiene dos casos. El caso, bueno, no, perdonad, antes de eso. Antes de hablar de la proporción. En el libro nos habla de dos posibles situaciones en el caso de medias muestrales. Sigo todavía dentro de la media muestral, ¿vale? Nos dice que hay una situación de media muestral conocida y una situación de media muestral desconocida. ¿Os suena si habéis mirado el libro? Habla de estas dos situaciones, ¿no? Sí. Y nos dice, dependiendo de cada caso, si lo he dicho fatal, varianza poblacional conocida o varianza poblacional desconocida. Y en cada caso nos dice que hay que actuar de una forma o de otra. Lo que nos viene a decir el libro es lo siguiente. Voy a tratar de resumirlo aquí. Nos dice, vamos a ver, borro esto. Me cargo esta capa y añado una. Nos dice, bueno, vamos a suponer que yo tengo una variable x. Vamos a suponer que sigue una distribución normal, ¿vale? Ya sé que por el teorema del límite central da lo mismo, pero bueno, supongamos que sigue una distribución normal con cierta media y cierta desviación. Y resulta que esta desviación es conocida. Bueno, pues entonces nos dice, si eso es así, la media muestral, es decir, el conjunto de todas las posibles muestras que yo puedo tomar de esta población, sigue una distribución normal de media mu y de desviación típica sigma entre raíz de n, lo que hemos visto hasta aquí, ¿vale? Esto es lo que nos dice el libro en el caso de que sigma sea, voy a ponerlo aquí, sigma sea conocida. Vale. Y ahora nos dice una cosa que es absolutamente increíble. Es increíble porque está mal, ¿vale? Pero bueno, se los lo tengo que decir porque está mal. Nos dice, si sigma no es conocida, si fuera desconocida, si fuera desconocida, entonces resulta que, si fuera desconocida, entonces esto ya no es así. Ya no es así. Si fuera desconocida, entonces resulta que la media muestral sigue una distribución normal de... Perdón, no, lo he dicho fatal. Lo que dice el libro es... Perdonad, ¿eh? Lo que dice el libro es que la media muestral sigue una distribución t de student
de media mu y desviación S entre la raíz de n, donde S es la cuasivarianza muestral. Esto es lo que afirma el libro. Vale. Entonces, esto es una barbaridad de tal calibre que yo no sé de dónde lo han podido sacar. Y os voy a explicar por qué es una barbaridad de un calibre brutal. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Para empezar, os voy a contar por qué no tiene ningún sentido. Para empezar, en el capítulo anterior hemos estudiado la TED-Student. Perdona, Juanjo. Sí. Perdona, Juanjo. Sí. ¿Puedes repetir exactamente? Estamos en la distribución muestral del estadístico media. Estoy en la media muestral. Aquí sí, media muestral, ¿vale? Vale. Entonces nos dicen, para la media muestral hay dos situaciones. En caso de que la media muestral, en caso de que la variable original tenga una varianza o una desviación estándar conocida, entonces estamos en esta situación. Esto sería para sigma cuadrado o sigma conocido, ¿vale? Y en el caso de que la sigma sea desconocida, entonces la situación sería esta. Desconocida. Eso es lo que nos dice el libro. Nos dice, si la varianza poblacional es conocida, la media muestral sigue una normal. Si la varianza es desconocida, la media muestral sigue una TED-Student. De media mu y con esta desviación. ¿Vale? Y os digo, esto que está aquí, esto es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Pues lo estaba intentando explicar. Digo, en el capítulo anterior hemos visto la TED-Student. ¿Os acordáis de la TED-Student? Sí. Vale, pregunto, ¿cuál era la principal característica de la TED-Student? La reciprocidad. No, eso era de la F de Fisher. La principal característica de la TED-Student era que se parecía mucho a una Z, ¿os acordáis? Era como una Z, era como una normal estándar, pero más heterogénea. ¿Y su valor central cuál era en una TED-Student? ¿Cuál es el valor que está en el centro de una TED-Student? Siempre es el 0. Todas las TED-Student son así. La TED-Student está centrada en el 0. Es una distribución que tiene valores positivos y negativos. Y si miráis la distribución que aparece en las tablas, veréis que la TED-Student está centrada en el 0. Por tanto, es totalmente absurdo decir que una variable aleatoria sigue una TED-Student con media igual a la media de la variable original. Esto no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Porque esto siempre tiene que ser 0 en una TED-Student. Primera razón por la que esto es una barbaridad. Segunda razón por la que esto es una barbaridad y que no tiene ningún sentido. ¿Vosotros creéis que el hecho de que yo sepa, el hecho de que nosotros sepamos cuál es la varianza o no lo sepamos, va a afectar a cómo se distribuye la media muestral? Es decir, vamos a pensar, vamos a este ejemplito de aquí. Imaginad, nosotros en este momento sabemos cuál es la varianza poblacional, ¿sí o no? Sí. La varianza poblacional es 6,22 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, ahora vamos a suponer que no conocemos cuál es la varianza. Es decir, supongamos que yo pongo un cuadrado aquí encima y os oculto ese número. Y no lo sabemos. Nosotros Luego desconocemos. ¿Perdona? Luego tengo una pregunta a ese respecto cuando termines, ¿vale? Vale. Repito, nosotros hasta ahora lo conocíamos la varianza poblacional y al conocer la varianza poblacional ha resultado que la media muestral se ha distribuido de esta forma concreta, según una normal, como hemos quedado. Ahora repito, imaginemos que yo, donde pone 6,22, pongo una mancha de tinta y os tapo ese número, de manera que nadie de los que estamos aquí conocemos esa desviación estándar, ni la varianza, por tanto. ¿Creéis que el hecho de que nosotros no conociéramos ese número haría que al repetir este proceso nos diera una curva diferente aquí abajo? No. Evidentemente no. Es decir, conocer o no conocer el valor del parámetro no tiene ningún efecto sobre qué es lo que va a ocurrir cuando yo tengo una serie de muestras. Por tanto, afirmar, como se afirma en el libro, que en función de que yo conozca esto o lo desconozca, la media muestral se va a comportar de una manera o de otra, es absolutamente absurdo. La media muestral va a seguir una distribución normal, sea la varianza conocida o sea la varianza desconocida. La distribución va a ser normal. Lo que sí es verdad, y lo explican, pues eso, muy malamente, es que cuando yo tome esta variable que sigue esta distribución normal y la tipifique, cuando yo la tome X,
le reste su media y la divida entre su desviación estándar, esto va a ser una Z, esto sí que es verdad, es decir, va a ser una normal estándar, y que aquí no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque yo desconozco cuánto vale sigma, en este caso de la derecha. Por lo tanto, como desconozco cuánto vale sigma, yo no puedo tomar la variable, restarle su media y dividirlo entre sigma entre la raíz de n. ¿Por qué? Porque es que no sé cuánto vale sigma. Al ser desconocida, no sé qué poner en sigma. Entonces, en lugar de poner sigma, lo que pongo es la cuasivarianza muestral. Y eso lo divido entre la raíz de n. Es decir, en lugar de sigma pongo s. Y eso no sigue una z, sino que sigue una t de student. Vale, el matiz es muy importante. Esto sí es verdad, esto es verdad, pero esto es más falso que un duro de cartón. La media muestral siempre sigue una distribución normal. Lo que ocurre es que, repito, como yo, a la hora de tipificar para poder calcular probabilidades, aquí me gustaría dividir entre sigma, donde he puesto una S, me gustaría poner una sigma, pero no sé cuánto es porque la desconozco, entonces eso hace que esa tipificación no dé como lugar, como resultado una Z, sino que dé una T. ¿Vale? Por tanto, cuidado con lo que afirma el libro, porque está garrafalmente mal. Y hay otro error después también en la proporción bastante potente. Vale, esta es la cuestión importante. Por tanto, a este respecto, repito para que no nos liemos. Si yo tengo una variable con distribución normal, con cierta media y cierta varianza, sea conocida o sea desconocida, da igual, la media muestral va a ser normal, con esta media y esta desviación, sigma entre raíz de n. Me da igual si es conocida o desconocida. Ahora bien, al tipificarla, para calcular, recordáis, la tipificación era restar la media y dividir entre la desviación, es decir, x barra menos la media partido sigma raíz de n será una z, como siempre, pero aquí no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque claro, yo quisiera poner sigma, pero es que no sé cuánto es sigma porque lo desconozco y entonces lo que hago es estimarlo con la cuasivarianza muestral. Ahora veremos por qué. Y al hacer eso, las cosas cambian. Claro, ya no tengo una z, sino que tengo una t. Una t que, recordad, es más heterogénea. ¿Y por qué es más heterogénea? Pues porque esta S no es la verdadera varianza o desviación estándar poblacional, sino una estimación. Y por tanto, al ser una estimación, tengo que tener en cuenta que hay mayor incertidumbre, mayor heterogeneidad. Y por eso trabajo con una T de student y no con una Z. Vale. Eso es lo que es correcto. ¿Comentarios, preguntas sobre esto? Sí, Juanjo, mira, yo tengo es una consulta, ¿no? He visto en los ejercicios que cuando te dicen tal variable sigue una distribución normal con media tal, ¿no? Y desviación típica tal, ¿no? Sí. En ese caso, literalmente entiendo que la varianza poblacional es desconocida. No, si te han dicho... A ver, repíteme cómo sería el enunciado. Una distribución normal con media la que sea y desviación típica. Bueno, si te dicen eso, ya te han dicho la varianza, ¿no? Porque si te dan la desviación típica, vale. Si a ti te dicen una variable X sigue una distribución de tipo normal, con media tal y desviación típica cual, pues esto al cuadrado ya tienes la varianza. Vale, pero también puedes hacerlo si te dan la cuasi desviación típica, ¿no? De la población. Claro. Si te dan la cuasi desviación típica de la población, también, claro podrías elevarla al cuadrado, tendrías la cuasi varianza de la población y de ahí la varianza de la población. También. O sea, que solamente sería varianza poblacional desconocida cuando no te dan ningún dato. Claro, la varianza poblacional es desconocida cuando no conoces ni la varianza poblacional, ni la cuasi varianza poblacional, ni la desviación típica, ni la cuasi desviación típica. Porque conociendo cualquiera de ellas puedes conocer la varianza poblacional. Vale. Es decir, la idea de varianza poblacional desconocida significa no tengo información sobre la heterogeneidad real de la población. Eso es. Medida como se mida. Pues desviación, cuasi desviación, varianza, cuasi varianza. No tengo información sobre ninguno de esos parámetros. Al final, la tendencia cuando no te dan el dato directo es a pensar que no te dan. Que no lo tienes, claro, pero si te dan... Claro, entonces te vas a otra fórmula. Claro, pero si te dan esto, pues tendrías esto, porque lo vas al cuadrado.
Si te dan la cuasivarianza porque te dicen que en lugar de dar el sumatorio de los cuadrados entre n-1, pues si esto lo multiplicas por n-1 y le divides entre n, ya tienes la varianza. Por tanto, pues al final la cuasivarianza te lleva a la varianza. Así que... Bien, muchas gracias. De nada. Entonces, Juanjo, cuando faltan datos hay que un poco buscar la mejor opción, digamos. Bueno, hay que ver qué información tenemos. Hay que ver qué información tenemos y efectivamente a partir de ahí ver qué podemos hacer. Vale. Bueno, entonces, continuemos. Tengo una pregunta. Sí. Es una pregunta que creo que tiene que ver con los enunciados de los ejercicios. Entonces me vuelvo un poco loca. Y con Sí. con el formulario y las tablas, ¿vale? Vale. Es el tema de las nomenclaturas de la varianza. Yo entiendo que cuando hablan de varianza hablan de algo abstracto. Hablar de varianza como algo que incluye varios parámetros o estadísticos, así en general, y luego la varianza dentro de ese grupo se refiere a la desviación típica al cuadrado, ¿no? Eso es, la varianza es la desviación típica al cuadrado. Vale, pero es que hay veces que se habla de varianza hablando de desviación típica. A ver, no sé si me explico. Es que, claro, es que el problema de esta asignatura es que el concepto varianza se presenta en un montón de contextos diferentes. Es decir, nos lo han presentado en el capítulo 1 o capítulo 2 cuando nos han dicho que yo tengo un conjunto de datos, ¿no? Y de ese conjunto de datos numéricos voy a calcular la varianza. Y me han dicho, la varianza se calcula haciendo esto, la suma de x sub i menos la media al cuadrado partido por n. Esta es una vez que nos han presentado la varianza, ¿no? Más o menos con esta fórmula o fórmulas alternativas, ¿no? O nos han dicho, también lo puedo calcular en función si los datos están agrupados o no están agrupados, pues puede ser la suma de p sub i por x sub i menos la media al cuadrado, ¿no? Y entonces es otra fórmula para la varianza. Y nos han dado una serie de fórmulas para la varianza cuando hay unos datos y quiero calcular la varianza. Luego nos han definido otro concepto que es el de varianza de una variable aleatoria. Si x es una variable aleatoria, cuando hemos empezado a hablar de variables aleatorias, nos han dicho que la varianza de una variable aleatoria es la esperanza de la variable menos la media al cuadrado, ¿no? Y entonces nos aparece otra vez este concepto de varianza que parece que es diferente del anterior, pero en realidad es lo mismo, está midiendo heterogeneidad. Y luego, por ejemplo, aparece el término de varianza cuando nos dicen que, por ejemplo, un estadístico como la media muestral tiene una heterogeneidad que se puede medir con la varianza de la media muestral y que esa varianza de la media muestral es sigma al cuadrado dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, claro, el mismo concepto de varianza aparece asociado a un montón de contextos diferentes. Pero la varianza siempre es lo mismo. La varianza siempre es lo mismo. La varianza es, yo tengo una serie de números que pueden ser los números correspondientes a los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria, o pueden ser los números correspondientes a los valores que puede tomar una media muestral, o pueden ser los números que he recogido en un conjunto de datos, lo que sea. Pero yo tengo un conjunto de números, en ese conjunto de números calculo el promedio y mido la diferencia entre cada uno de los números y la media, la elevo al cuadrado, la sumo para todos y la divido entre n. Este es el concepto de varianza que se aplica siempre de una manera u otra. Este es el concepto básico. Y lo demás son aplicaciones de la varianza a distintas situaciones, a unos datos que he recogido, a los valores que puede tomar una variable aleatoria, a los valores que puede tomar un estadístico en todas las posibles muestras que se pueden tomar de una población. Pero el concepto es este, siempre es este. Es una medida de lo lejos que están los valores del valor central. Vale. De todas maneras, eso, que cuando empiezo a ver en el formulario, primero una S, luego una sigma, luego ahora con las muestras cambia, ¿no? Porque no es lo mismo una desviación típica de una muestra que de una población. Pues Claro. no tenemos cultura matemática. Claro. Claro, si tú ves es sigma cuadrado, esto es un parámetro. Ahora, en este contexto en el que estamos ahora, sigma cuadrado es un parámetro. Es un parámetro que mide la heterogeneidad en la población. Y ese cuadrado es un estadístico, porque es la varianza estadístico. Es
un elemento que mide la varianza en la muestra. Y la cuasivarianza, ese cuadrado de n-1, creo que la llama el libro, es otro estadístico que mide la heterogeneidad en la muestra. Y son diferentes formas de medir la heterogeneidad. Efectivamente, sigma cuadrado, ese cuadrado, todos son al fin y al cabo varianzas o cosas parecidas a la varianza, pero están en distintos contextos. Un parámetro, un estadístico, y es clave distinguir una cosa de otra. Ahora, de hecho, vamos a hablar de estos dos. Me viene bien tu pregunta para empezar a hablar de estos dos. Vale, gracias. Vale. Sí. Bueno, pues vamos a continuar y si queréis luego abrimos un turno de preguntas, porque solamente solo quiero contaros una cosa más. Bueno, en el tema no, dos cosas más. En el tema de las proporciones, también habla el libro de la proporción muestral, pues pasa bastante lo mismo, es decir, vamos a borrar esto. Imaginad otra vez, ¿no? Que yo tengo una población. Perdona, una pregunta, Juan. Sí. ¿Todo esto tiene algo que ver con lo que se llama regresión a la media? Lo que se explica por ahí de regresión a la media. La regresión a la media es un fenómeno que se caracteriza por un comportamiento, un resultado, un número, un desempeño más cercano a la media después de un desempeño extraordinario, ¿no? Es decir, después de que alguien ha obtenido un valor que está o muy por arriba o muy por abajo, lo más normal es que el siguiente resultado se parezca más a la media que el anterior. Es decir, por ejemplo, después de que alguien ha ganado el Tour de Francia, lo más probable es que al año siguiente no lo gane, porque ha sido excepcional. Es lo más probable. O después de que alguien ha metido, no sé, 4.000 goles en la liga, pues lo más normal es que el año siguiente meta menos de 4.000 goles. No le veo la relación con esto, no acabo vale, no sé. Vale. Igual sí, pero no le acabo de ver. No sé, puede ser, pero no, yo no se lo veo. Okay. Voy con la proporción, ¿vale? Mirad, imaginad que yo tengo una población. Esta es mi población, recordad, población, muestra, etcétera, ¿no? Y en esta población hay una proporción, vamos a llamarla P mayúscula, creo que el libro la llama pi, voy a llamarla pi en vez de P. Voy a llamarla pi. Hay una proporción que es pi de sujetos que son considerados éxito. Yo qué sé, esto puede ser la proporción de daltónicos en la población o proporción de zurdos en la población, ¿vale? Entonces, lo que nos dice el libro es, bueno, si yo quiero estimar esta proporción en la población, hombre, habitualmente yo no sé, porque no voy a hacer un censo, con lo cual no voy a saber cuál es la proporción de zurdos en la población, no voy a tener ninguna idea. Lo que voy a hacer para tratar de encontrar o de estimar esa proporción de zurdos en la población es tomar una muestra y a partir de esa muestra estimarlo. Entonces, lo que nos dice es, si yo selecciono muestras de esta población, resulta que la proporción muestral de éxitos, y nos dice esto, nos dice, la proporción muestral de éxitos sigue una distribución binomial, dice esto, de parámetros pi y pi por 1 menos pi dividido entre el tamaño de la muestra. Nos dice esto. En el caso de muestras pequeñas. Para muestras pequeñas, si n es pequeño. Y nos dice, y si n es grande, entonces la proporción muestral de éxitos se puede aproximar por una normal de de parámetros pi y pi por 1 menos pi partido por n. Vale. Si n es grande. Si n es lo suficientemente grande. Vale. Bueno, esto es correcto. Esto está bien. Esto está bien. Pero esto otra vez más es una barbaridad. Esto es una absoluta barbaridad. Es decir, una binomial, como sabemos por el tema anterior, no tiene como parámetros su media y su desviación estándar. Una binomial tiene como parámetros n y p. ¿Os acordáis, verdad? La binomial tiene como parámetros n y p. Entonces, lo que sí es verdad, y luego cuando resuelven los ejercicios lo hacen bien, es que yo puedo hacer lo siguiente. Si a mí me dicen en un ejercicio, dada una situación determinada, calcular la probabilidad de que la proporción muestral de éxitos sea, por ejemplo, mayor que el 50%, sabiendo que n es 100, ¿no? Si yo sé que he tomado una muestra de tamaño 100 y me dicen calcular la probabilidad de que la proporción de éxitos sea mayor que el 50%. Hombre, si yo he definido una variable x
que es número de éxitos en 100 extracciones, entonces esa variable X sí sigue una binomial. Eso sí es verdad, sigue una binomial de parámetro 100, n y p, el pi que tengo aquí. Eso sí que es verdad. Por lo tanto, yo puedo transformar mi pregunta sobre la proporción en una pregunta sobre el número de éxitos. Es decir, yo diré, la probabilidad de que en mi muestra de tamaño 100 haya más de un 50% de daltónicos es lo mismo que decir que en mi muestra de tamaño 100 haya ¿cuántos daltónicos? 50. Claro, más de 50. Y esta X, esta sí sigue una distribución binomial con esos parámetros, 100 y pi. Eso sí que es correcto. Y la podré aproximar, si el tamaño de muestra es suficientemente grande, la podré aproximar, como dicen aquí, por una normal. Perfecto. Pero la que sigue una distribución binomial es esta. Es la X. Es el número de éxitos. No es la P. La P no sigue una distribución binomial. La P, vaya usted a saber. La que sigue la distribución binomial es la X. Lo hacen bien cuando resuelven los ejercicios, pero cuando explican la teoría dicen esta barbaridad de aquí. La P no sigue una binomial en ningún caso. Nunca. La P sigue otra distribución y la tengo que transformar, tengo que convertir mi pregunta de proporción a número de éxitos. Ya, si hacemos ejercicios, pues ya veremos cómo esto es así, ¿vale? O sea que cuidado con esto que afirma el libro, porque es que es... a ver, entendedme, no os voy diciendo lo que está mal por llevarla contra el equipo docente, no es eso, ¿eh? Os lo estoy contando porque es que no se puede entender, porque es que está mal. Entonces, para que no intentéis entender algo que está mal, eso está mal. O sea, que no intentéis entenderlo porque es que está mal. Y ya está, no hay más. Es así. Juanjo, Una pregunta. Sí. Perdón. No, iba a decir las P's, la grande es... ¿Esta de aquí? Sí, la izquierda. Esta es una probabilidad. ¿Y la esta pequeña? Es probabilidad. Esta es la proporción muestral de éxitos. Vale. Proporción muestral. Es decir, en mi muestra, ¿cuál es la proporción de daltónicos? Y esta pi es la proporción de daltónicos en la población. Entonces, imaginad, si yo sé que en la población la proporción de daltónicos es del 20%, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome una muestra de tamaño 100 y en mi muestra la proporción de daltónicos sea mayor del 50%? Bueno, pues esa es la proporción muestral. Esa pregunta no es respondible directamente, la tengo que traducir en términos de una binomial. ¿Y la binomial cuál es? La variable X que mide el número de éxitos. Así que tendré que decir mi variable X, número de daltónicos en una muestra de tamaño 100, esto es un 100, aunque parece otra cosa, es binomial de parámetro 100 y 0,2 y por tanto la probabilidad de que en mi muestra haya más de un 50% de daltónicos es lo mismo que decir probabilidad de que en mi muestra haya más de 50 daltónicos. Tengo que pasar de proporción de a número de. Y entonces sí que podré aplicar la binomial. Y si no, podré usar esta aproximación, que esta sí es correcta si el tamaño de muestra es lo suficientemente grande. Vale, esto es una cosa sobre la que os quería advertir para que no os volváis locos, porque ya digo, esto no se puede entender porque es que está mal. Bien, y historia final. En la parte última del tema nos hablan de la varianza y la cuasivarianza. Vale, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a la aplicación. Y ahora en vez de, voy a partir de la situación inicial, voy a borrar todo y voy a partir aquí de mi distribución normal, todo como estaba al principio, y voy a poner aquí 5, pero esta vez en vez de trabajar con la media, voy a trabajar con la varianza, ¿vale? Es decir, ahora las cosas van a cambiar. ¿En qué sentido? Bueno, yo voy a hacer lo mismo de antes. Tengo aquí mi población, ya veis, distribuida normalmente. Voy a seleccionar, en este caso, 5 personas de la población, pero en vez de calcular la media, como hacía antes, lo que voy a hacer es calcular la varianza de la muestra. La varianza, no la cuasivarianza, la varianza. O sea, voy a sumar, voy a calcular las desviaciones, elevarlas al cuadrado, sumarlas y dividir en este caso entre 5, no entre 4. Y esa varianza la voy a pasar aquí abajo. ¿Vale? Lo mismo de antes. La única diferencia es que en vez de la media, calculo la varianza muestra. Y a ver qué ocurre. Vamos a hacerlo con 1, 2, 3, 4, 5. La varianza, ya veis, pues la varianza de estos 5 datos es este numerito que está aquí. Pues no sé cuánto es, más o menos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 5 y pico. Vale,
¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ya veis que no es la media, no es un valor que esté aquí, que sería la media más o menos estaría por aquí. Esto ahora es la varianza de estos 5 datos. ¿Sí? Sí. Vale. Y lo repito otra vez. Selecciono otra muestra de tamaño 5 y tengo otra varianza y otra muestra de tamaño 5 y tengo otra varianza y otra muestra de tamaño 5 y así sigo y sigo y sigo y sigo y ahora pues ya voy a seleccionar más muestras. Voy a seleccionar 10.000 muestras de tamaño 5 y otras 10.000 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 y otras 100.000 y ¿veis qué aspecto toma esa varianza muestral? Estos numeritos que están aquí, o sea, esta función de densidad es la distribución de todas las varianzas muestrales que se han podido ir tomando. Juanjo, Sí, cuando te hablan de una varianza insesgada, esa es la otra, esa es la cuasivarianza. vale. Porque ahora vamos a hablar de eso. Fijaos lo que pasa aquí. Mirad, aquí tengo todas las varianzas que hemos ido calculando extrayendo muestras de esta población. Y fijaos lo curioso. Si yo miro todas estas varianzas y miro cuál es la media de todas las varianzas, es un poco trabalenguas, ¿no? Pero fijaos, la media de las varianzas muestrales es 19,99. Y resulta que la varianza en la variable original es 25. ¿Lo veis? Si la desviación estándar es 5, la varianza es 25. En esta población la varianza es 25. Y resulta que cuando yo he ido tomando aquí distintas muestras y he calculado la varianza de esas muestras, la media de todas las varianzas es 20, por redondear. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues me voy a mi pizarrita otra vez, aquí abajo. Eso quiere decir, lo que acabamos de ver es que... Voy a borrar esta. Resulta, en nuestro ejemplo, que la varianza en la población es 25. Yo he calculado las varianzas en un montón de muestras. He calculado la media de todas esas varianzas, es decir, el valor esperado de todas esas varianzas, y me ha dado 20. Moraleja, pues resulta que el valor esperado de la varianza muestral, que es 20, es distinto de la varianza poblacional. Y cuando esto pasa, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo empleo la varianza muestral para estimar la varianza poblacional, tengo un sesgo. Esto es un sesgo. ¿Se ve o no se ve? Sí. Está sesgada, es decir, la varianza muestral no es un buen estimador de la varianza poblacional. ¿Por qué? Porque por término medio, esta significa la esperanza matemática, por término medio, el valor de la varianza muestral es distinto del valor verdadero de la varianza poblacional. De hecho, lo que le ocurre a la varianza muestral es que infravalora la varianza poblacional. Si usáramos la varianza muestral para estimar la varianza poblacional, resultaría eso, que estaríamos infravalorando la verdadera heterogeneidad de la población. Esto quiere decir que el estimador S cuadrado, la varianza, es un estimador, lo veremos en el capítulo siguiente, es un estimador sesgado, tiene un sesgo. Por término medio, su valor esperado no coincide con lo que pretende estimar. Y lo hemos visto aquí. O sea, no hace falta que nos lo demuestren matemáticamente, lo hemos visto aquí empíricamente. Yo he tomado un montón de muestras, he calculado las varianzas de todas esas muestras y resulta que por término medio las varianzas valen 20, mientras que la verdadera varianza poblacional es 25. O sea que no está funcionando bien. Oye, ¿y si en vez de tener muestras de tamaño 5 son de tamaño 10, la cosa mejorará? Pues vamos a ver, voy a tomar muestras de tamaño 10, voy a calcular 100.000 muestras de tamaño 10. ¿Qué os parece? Igual. Chi cuadrado. Es un chi cuadrado, claro, tiene aspecto de chi cuadrado. Bueno, no es exactamente un chi cuadrado, hay que hacerle cositas para que sea un chi cuadrado, pero multiplicada por n y dividida entre sigma cuadrado sí es un chi cuadrado, como dice el libro, ya lo comentaremos. Fijaos que la cosa ha mejorado un poco porque ahora la media se ha acercado un poco más a 25, pero sigue sin funcionar. Es decir, la varianza poblacional es 25
y la media de todas las varianzas poblacionales es 22,54. Sigue habiendo un sesgo. Sigue habiendo un sesgo. Y si hago n igual a 20 y tomo 100.000 muestras, pues sigue habiendo un sesgo. Como podéis ver, sigue habiendo un sesgo. Es decir, la media sigue siendo 23,77 y resulta que la auténtica varianza sigue siendo 25. Por tanto, no importa cómo de grande sea la muestra que tomemos, resulta que siempre la varianza va a ser un estimador sesgado. Obviamente, si la muestra es muy grande, si la muestra va creciendo, el sesgo va siendo cada vez menor. Ahora veremos por qué. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está en sustituir la varianza por la cuasivarianza, lo que aquí llaman VAR-U. VAR-U de Variance and Unbiased, que es insesgado en inglés, ¿no? VAR-U significa varianza insesgada. La varianza insesgada es la cuasivarianza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de seleccionar la muestra, en vez de dividir entre... a la hora de calcular la varianza, en vez de calcular la varianza, calculamos la cuasivarianza. Dividiremos en vez de entre 20, pues entre 19. ¿Vale? Así que tomo una muestra de tamaño 5, vuelvo a mi caso básico, tomo una muestra de tamaño 5, 1, 2, 3, 4, 5, calculo la cuasivarianza en este caso, ¿vale? La cuasivarianza, que es la suma de desviaciones respecto a la media entre 4 en este caso, y me da ese valor. Y lo repito otra vez, y lo repito otra vez, y lo repito 100.000 veces, y fijaos la forma que tiene esta distribución, ¿vale? Y ahora observad lo que pasa aquí, miradlo. Mirad cuál es la media de todas las varianzas. Mejor dicho, todas las cuasivarianzas. ¿Veis cómo ahora sí? Voy a calcular más, o usar más muestras. Fijaos cómo se acerca, ¿no? ¿Lo veis cómo se acerca al 25? No da exactamente 25 porque esto es una simulación. Estamos generando números aleatorios. No va a dar exacto nunca, ¿no? Pero fijaos que estamos viendo que, la moraleja de esto es que cuando yo, en lugar de calcular la varianza muestral, calculo la cuasivarianza muestral y lo repito una y otra vez, calculo todas las cuasivarianzas que puedo calcular y de todas ellas calculo la media de las cuasivarianzas, resulta que la media de las cuasivarianzas coincide con la varianza de la población. Así que me vuelvo a mi pizarrita por aquí y lo repito, digo, ahora tengo una situación en que la varianza es 25. En vez de las varianzas poblacionales, calculo las cuasivarianzas poblacionales. Una y otra, un montón de cuasivarianzas. Y calculo la esperanza de todas ellas, la media de todas las cuasivarianzas poblacionales. Y resulta que eso vale 25. Moraleja. Pues resulta que el valor esperado de la cuasivarianza muestral es igual a la varianza poblacional. No a la cuasivarianza poblacional, sino a la varianza poblacional. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que la cuasivarianza es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Y por eso utilizamos la cuasivarianza muestral. Por eso dividimos entre n-1. Vale. Ya veis, no hace falta muchas demostraciones. Sencillamente con una aplicación que nos lo va mostrando, pues es más que suficiente. ¿Preguntas, comentarios? ¿Y para qué tenemos que hacer tantos ejercicios si se puede hacer esto tan rápido? Bueno, hay que hacer ejercicios porque hay que aprender las cosas, ¿no? Pero hombre, yo creo que una aplicación como esta te permite ver, al fin y al cabo, ver las cosas es importante, porque si te lo están contando, digamos, descriptivamente, pues es mucho más complicado de entender. Cuando lo ves dices, pues efectivamente, esto es así. No me refiero porque luego si lo vas a usar en la práctica no vas a estar haciendo números, ¿no? No, en la práctica todo esto se resuelve con un ordenador y el ordenador lo hace todo, pero lógicamente hay que saber qué teclas pulsar del ordenador y cómo pulsarlas, ¿no? Porque a veces también es cierto que muchas veces los cursos de estadística se tiende a abusar del software estadístico, se tiende a explicar a los estudiantes cómo se hacen las cosas sin explicar los conceptos que están detrás y claro, es como poner una bomba atómica en manos de Boris Yeltsin, ¿no? O en manos de Putin, por ejemplo. Pues problemático. Juanjo. Sí. Entonces,
Es que yo he realizado algunos ejercicios, ¿no? Sí. Del tema 9 y luego también en el tema 10, Sí, que te hablan siempre de la varianza insesgada, ¿no? sí. Entonces, siempre que te digan varianza insesgada o te pongan un sigma cuadrado y añadan insesgado, se está refiriendo siempre a la Varianza muestral, a la cuasivarianza muestral, siempre. muestral. Siempre. Y entonces la varianza insesgada sería la varianza poblacional. No, la varianza, vamos a ver, en la población te da igual hablar de varianza o de cuasivarianza. ¿Por qué? Porque la población es tan grande que dividir entre n o entre n-1 da lo mismo. Sí. En realidad nos da lo mismo. Entonces, en la población hablamos siempre de la varianza, de dividir entre n. Esta idea de la cuasivarianza surge por esta situación que estamos planteando. Es decir, surge porque cuando yo tomo una muestra, si lo que calculo en la muestra es la varianza dividiendo entre n, resulta que esa varianza no es insesgada, es sesgada. Y por tanto, en la muestra tengo que dividir entre n-1 para conseguir que eso que calcula en la muestra sea un estimador insesgado. Por tanto, en realidad, en el único sitio, en el único colectivo en el que tiene sentido hablar de varianza sesgada o varianza insesgada es en la muestra. En el muestral. Bien. Claro, es en la muestra. Ahí es donde hablamos de ¿qué he calculado, la varianza o la cuasivarianza? Si he calculado la muestra en la varianza en la muestra, es porque no tengo pretensiones de extrapolar eso a la población. Yo en la muestra puedo calcular la varianza y ya está, y será la varianza de la muestra. Y es una medida de heterogeneidad en la muestra. Pero si pretendo usar esa medida para decir que en la población ocurre no sé qué, entonces no es una buena idea, porque sé que la varianza de la muestra es un estimador sesgado de la varianza poblacional. Así que si yo quiero generalizar lo que pasa en la muestra a la población, lo razonable es usar la varianza insesgada o cuasivarianza. Gracias. De nada. Más preguntas. Yo ya no tengo nada más que contaros, ¿eh? O sea que quedo abierto a preguntas que tengáis y a dudas y a lo que queráis. De esto sí que veo que aparecen preguntas, sobre si es un buen estimador o no, la varianza sesgada, insesgada, cuasivarianza. Sí, sí aparecen, sí. Pero bueno, esa es la clave, ya digo. O sea, la idea básica es la cuasivarianza es un buen estimador, la varianza no es un buen estimador de la varianza poblacional. Ya está. Eso es lo que hay que tener claro. Pero eso sobre todo aparece en el tema 10. Sí, eso es más propio del tema 10, cuando hablan de estimadores y propiedades de estimadores, insesgado, consistente, eficiente, suficiente, esas cosas, esos son del tema 10. Pero bueno, sí, pero ya está por aquí, ya está apareciendo. ¿Alguien tenía una pregunta? Yo lo que quería preguntar es, porque a mí me chirría si esto que has explicado está mal escrito en el libro, pero lo que hay en el libro no lo tenemos que aprender y aplicarlo a un ejercicio que ellos nos pongan. Sí. ¿Cómo coño lo vamos a hacer bien? Mira, para que te quedes tranquilo, cuando lo aplican a ejercicios, se contradicen con lo que han explicado en la teoría. Entonces, los ejercicios están bien. Los ejercicios están bien. Y como en el libro, como en los exámenes lo que preguntan son ejercicios, de los ejercicios nos podemos fiar. Yo he querido destacar esto porque cuando yo estaba leyendo el libro, cuando me puse a estudiar esto, bueno, ciertamente yo no me estudié esta asignatura con mucha profundidad, pero el día anterior al examen me lo miré por encima, ¿no? Dije, bueno, pues a ver qué pone por aquí, por si hay alguna cosa pues que no sepa. Y cuando llegué a este punto, me asusté. Dije, pero si esto está mal, o sea, esto no es correcto, esto no es correcto. Entonces me fui a mirar los ejercicios y vi que en los ejercicios luego se contradecían con lo que habían hecho en la teoría y por tanto, pues los ejercicios estaban bien resueltos. Entonces, para tu tranquilidad, no creo que sea especialmente grave. O sea, no creo que sea especialmente grave porque no creo que nos afecte de cara a resolver ejercicios de examen. Pero sí que os lo quería contar. Ahí yo me he debatido entre no decir nada o decir algo. Me parece que lo correcto es decir algo, porque si está mal, está mal. Entonces, os lo digo porque puede ocurrir que alguien intente entender qué pone ahí y se vuelva loco, ¿no? Y diga, si esto no lo entiendo, y es que no lo va a entender porque es que no lo puede entender. Es que está mal, es incorrecto. Vale, pero por eso para resolver los ejercicios que ellos nos ponen, que habrá que coger una determinada fórmula.
Habrá que sí, pero... Que espero que esté bien. Sí. Los dos errores son los que os he dicho. El decir que la proporción muestral de éxitos en caso de muestras pequeñas sigue una distribución binomial, eso es falso. Y es falso que la media muestral en caso de varianza poblacional conocida siga una T de student. Es falso. Esas dos cosas están mal. Son dos barbaridades. O sea, no es que estén, son dos barbaridades. El que pone eso está demostrando que no está entendiendo lo que está poniendo. Perdonad que sea tan crudo, pero es así. O sea, el que ha escrito eso no está entendiendo lo que está poniendo. No tiene ningún sentido afirmar que una variable, es que además se cae por su propio peso. ¿Cómo puedes afirmar que una variable va a tener una distribución u otra en función de que tú sepas cómo se comporta un parámetro en la población? La variable será como tenga que ser. Que tú conozcas la varianza poblacional o no la conozcas no va a afectar a qué pasa con las medias muestrales. Las medias muestrales serán las que tengan que ser. Y tu conocimiento o no sí que puede afectar a que después no puedas tipificar con la varianza poblacional y entonces tengas que usar la varianza muestral y, por tanto, el estadístico que resulta al tipificar no sea una Z, sino que sea una T. Ahí sí que entra tu desconocimiento. Yo desconozco la varianza poblacional, por tanto, como la desconozco, no la puedo usar y al no poder usarla tengo que usar otra y al usar otra, el estadístico resultante ya no es una Z, es una T. Vale, eso tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es afirmar que como yo no sé algo, la vida va a cambiar. Oiga, no. Si usted no sabe algo, las cosas van a seguir exactamente igual. Otra cosa es que usted no sepa algo. Pero eso no va a afectar a cómo funcionan las variables aleatorias. Entonces, eso vale. está. Pero después, cuando van a la práctica de hacer los ejercicios, los resuelven bien. Entonces, mi único miedo es alguna pregunta del estilo. Por ejemplo, imaginad que en el examen son una pregunta del estilo, pues eso, pregunta teórica. En el caso de varianza poblacional desconocida, la media muestral sigue A, una distribución Z, B, una distribución T, C, no sé qué. Y claro, yo ahí no sabría qué contestar, porque ¿qué hago? ¿Respondo lo que sé que es verdad o respondo lo que pone el libro? Y ahí ya, pues yo respondería lo que pone el libro. Y no me complicaría, diría, oye, me han preguntado concretamente esta cosa que yo sé que está mal, pero me lo están preguntando y yo me tengo que guiar por el libro, respondo lo que pone en el libro. Ahora, si hubiese respondido la que es correcta y no la que ellos quieren, pues inmediatamente reclamaría y ya está. Es decir, ahora, esto ya son cuestiones prácticas. Yo sería práctico, yo no me enfrentaría al equipo docente. Bueno, entiendo que es un problema teórico más que práctico, ¿no? Es un problema teórico. Esas dos cosas están mal puestas. Y ya está. Yo, desde luego, los ejercicios que he hecho de exámenes y de este tema, las soluciones, nunca ha habido ningún problema, nunca ha habido ninguna incoherencia, ¿no? Por eso digo, en los ejercicios no hay problemas, eso está bien. Está bien. Luego, ya digo, se contradicen o saltan eso, no lo ponen de manifiesto, lo saltan, de alguna forma lo evitan y llegan a la solución correcta. Por ejemplo, en el caso de la binomial que os he dicho antes, pues hacen lo que os digo. De repente dicen, como la proporción muestral de éxitos sigue una binomial, entonces la transformamos en la variable número de éxitos. Entonces esta sigue una binomial de parámetros tal y cual. Bueno, pues ya está, ya han dado el salto y ya a partir de ahí todo es correcto. Pero ese salto que han dado, pues es un salto en el vacío. Ya está. Simplemente era advertiros, tampoco quiero hacer una historia de esto, es sencillamente advertiros de que esas dos cosas están mal. Y comprobé en el libro de segundo y se vuelve a repetir, las dos. Vale, las dos barbaridades aparecen otra vez. Una cosa, por apuntarlo nosotros, por ejemplo, aquí en el libro y poner esto es falso. Sí. Sería en el punto 9.4.2, que es donde viene la varianza poblacional desconocida, es cuando dice que sigue a una distribución T de student, ¿no? Eso está mal. ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Es por dejarlo anotado en nuestro libro. Pero ya digo, simplemente es marcarlo para que sepáis que eso, pues que no hay que volverse loco en ese apartado, ya está, no es más, no le deis más importancia tampoco. Aquí, en el apartado 9.4.2, aquí cuando dice en este punto,
Entonces, la distribución muestral de las medias forma una variable aleatoria que se distribuye t de student de media mu sn-1 entre raíz de n con n-1 grados de libertad. Esto es una barbaridad. O sea, no es que esto es una barbaridad. Yo lo veo y me sangran los ojos. Perdonad, o sea, es una barbaridad. Una barbaridad. Lo que sí es cierto es, esto de aquí sí que es verdad. Fijaos, aquí arriba lo pone muy bien. Esto está bien. Cuando lo de arriba sí está bien. Claro, vale. esto es correcto. Fijaos en lo que os he dicho. Cuando yo tomo la variable x barra, la media muestral, y la tipifico, la divido entre, le resto la media y la divido entre, ya no puedo dividirla entre sigma, porque como no la conozco, uso la cuasivarianza muestral. Y entre la raíz de n, eso sí sigue una distribución t de student con n-1. Esto es perfectamente correcto. Lo que no es correcto es afirmar que la media, es decir, la distribución muestral de las medias, la x barra, antes de tipificarla, siga una t de student con n-1 grados de libertad y con esta media y esta desviación. Eso es una barbaridad. Barbaridad. La que sigue la t de student con n-1 grados de libertad es la variable una vez ha sido tipificada. Es así. Luego, esto es lo que hay que tachar. Esto es una barbaridad. Ese punto de ahí, lo que está destacado en azul. Vale. Y el otro punto era... Y en el otro es, vamos a ver, lo localizamos. Distribución muestral del estadístico P es la proporción muestral para muestras pequeñas. Pues lo mismo, aquí está, ¿lo ves? Dice, cuando las muestras son pequeñas, bla, 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 la distribución muestral del estadístico X, número de éxitos, eso sí es verdad, el número de éxitos es binomial, claro que sí, de parámetros NP, tal, o sea, eso es, bueno, a ver, sería binomial con esta media y esta desviación estándar, que normalmente la binomial se referencia con N y pi, es un binomial de parámetros N y pi, eso sería lo correcto. Pero bueno, es cierto que esta es su media y esta es su desviación estándar, hasta ahí correcto. Lo que empieza a ser mentira es lo que viene a continuación. Dado que P es una mera transformación lineal de X, porque la proporción sería el número de éxitos entre el tamaño de muestra, se demuestra que la distribución muestral del estadístico P es una binomial. Que no. Esto es mentira. Esto es mentira. Desde aquí hasta el final es mentira. Esto es mentira. La que es binomial es el número de éxitos. Por tanto, moraleja, si la muestra es pequeña, lo único que tengo que hacer es convertir mi pregunta, la pregunta que me hagan sobre la proporción, en una pregunta sobre el número de éxitos. Y esa sí que sigue una binomial. Como hemos visto antes, me dicen, oye, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de tamaño 100 haya más de un 50% de daltónicos? Me olvido. Eso significa no más de un 50%, sino como hay 100, más de 50 daltónicos. Si hubiera 200, pues más de 100 daltónicos. La transformo de esa manera, la transformo en número de éxitos. Y ya está. Porque este número de éxitos... Eso sería una Bernoulli, ¿no? No, es una binomial porque hago varias extracciones. Ah, sí, es verdad. Vale, es una binomial. Y esta parte de aquí es la que hay que tachar porque es una barbaridad. Esto está mal. La proporción muestral no sigue una binomial. Sigue una cosa parecida a una binomial, pero no es una binomial porque sus valores no son 0, 1, 2, 3, 4, sino que serán 0 partido n, 1 partido n, 2 partido n. Es que una binomial tiene que tomar valores enteros. Es que es de perogrullo. O sea, es tan de perogrullo como eso. Una variable binomial toma valores enteros. Número de éxitos, 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, 3. La proporción muestral de éxitos toma valores no enteros. El 1%, el 2%, el 0,8%. Por tanto, no puede seguir una distribución binomial. Es que es tan de perogrullo como eso. Vale. Y ya está. Lo demás es correcto. Esas son las dos cosas que están mal. Bien. Juanjo. Ok. Sí. En el tema 9 también habla de valores empíricos y valores esperados. Sí, también yo creo que hace referencia también a lo que vimos de las tablas. Se hablaba de empírico y teórico, ¿no? Empírico y real, ¿no? Sí, pero ¿dónde habla de eso? Y en el tema 9. Sí, en el tema 9. Y más que en el tema 9, yo lo he encontrado en las preguntas de exámenes, ¿no? Que te preguntan, ¿no? Si un valor empírico es igual que un valor esperado, ¿no? A la hora de hablar de la varianza y la cuasivarianza de la distribución muestral. No caigo, o sea, no sé qué tipo de pregunta puede ser. Me pillas totalmente fuera de... Bueno, la voy a buscar y la voy a poner. Localízalo y lo proyectas en la pantalla, Eso si te parece. Vale, sí. Bueno, ahora mismo no la tengo aquí. Pero ya la voy a buscar y la pongo en el chat. Vale, lo miramos tranquilamente.
Muy bien. ¿Más cosas? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí, que así lo liquidamos en un par de vídeos. Ya veis, yo creo que tampoco es tan fiero el león como lo pinta. Es decir, es un tema que tiene su complejidad. Ya veis que la clave está en entender esa idea de la distribución muestral del estadístico, la idea de que no es que tomemos una muestra, sino que repetimos el proceso una y otra y otra y otra y otra vez para ver cómo se comporta ese estadístico cuando tomo muchas muestras. Es decir, ¿qué ocurre con la media muestral? Porque en esta muestra que a mí me ha dado ha ocurrido esto, pero si hubiera tomado otra, ¿qué pasaría? ¿Sería muy distinta la muestra o sería parecida? Claro, si fuera muy parecida a la media a la que he calculado antes, pues bueno, pues entonces me quedo tranquilo. Pero si puede ocurrir que las medias en distintas muestras sean muy diferentes, me empiezo a poner nervioso. Porque claro, ¿cómo será mi muestra? ¿Será de las que da medias parecidas a la media poblacional o será una muestra que da media distinta a la media poblacional? Y entonces tengo un desastre de muestra y por tanto de media. Entonces, fijaos que todo esto nos va a permitir, nos está colocando en disposición de poder afrontar en el tema 10 la idea de lo buena que es mi estimación. Y la idea clave es la que tenemos aquí. Ya hemos visto que